Vamos a un pasaje del Antiguo Testamento, quizás el más famoso, la profecía más conocida sobre el nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 9. Acompáñeme a ese gran pasaje. Estamos hablando de unos 750 años antes que Jesús naciera. El profeta Isaías, de parte de Dios, dijo esto. Veamos al versículo 6, aunque vamos a estar viendo el contexto mientras estoy avanzando en el mensaje. Les prometo que es un mensaje diferente. Isaías 9, versículo 6, así que no estaremos mucho tiempo como habitualmente hacemos. Solo quiero que meditemos en este pasaje, en este versículo, y como les dije, veremos otras porciones dentro del profeta Isaías. Isaías 9:6, ustedes conocen, lo han escuchado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Algunas versiones tienen una coma después de admirable, pero es un sustantivo con un adjetivo. Es Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oramos, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos como familia, alabándote, reconociendo quién eres, el Dios que se encarnó y que vino a morir la muerte que nosotros merecemos y también a vivir la vida perfecta que no podemos vivir. Ahora te pedimos, Señor, que tu palabra revelada nos hable y nos edifique. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Miren, mis hermanos, cada vez que pienso en un texto del Antiguo Testamento para hablar de la Navidad, eso me recuerda que la Navidad, la historia de la Navidad, no empezó esa noche en Belén, cuando la joven María dio a luz al Salvador, o esa noche cuando los ángeles le anunciaron a los pastores en Belén: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ellos fueron a ver a Jesús el mismo día que nació, con un texto como este. Como les dije al principio, 750 años antes del nacimiento de Jesús, nos dice que la historia de la Navidad fue mucho antes, ¿no? Y si realmente queremos entender la historia de la Navidad, hay que ir más atrás incluso que el profeta Isaías. En las primeras páginas de la Biblia, allí en Génesis 3:15, se nos promete un Salvador, y eso es lo que sucede a todo lo largo del Antiguo Testamento. Se está prometiendo un Salvador, porque cuando el hombre y la mujer pecaron, no tenían cómo resolver ese problema delante de Dios. No pueden dejar de ser pecadores. Entonces ya se promete un Salvador que va a solucionar el problema que el ser humano por sí mismo no puede solucionar. Y de eso trata toda la Biblia. Si alguien le pregunta de qué trata la Biblia, trata de Jesucristo y cómo Dios ofrece salvación a través de Él. ¿Estamos? Trata de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece a través de Él. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, Cristo está siendo profetizado, Cristo está viniendo, y en el Nuevo Testamento ya se cumplió la profecía, Cristo vino. ¿Estamos? En esta ocasión, con la profecía de Isaías, como les dije, solo vamos a retroceder unos 700 años antes de ese glorioso momento cuando Jesús nació en Belén. Y lo interesante acá, al ver ese versículo número 6, como empieza: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Qué interesante, porque está en pasado. Ya se dio el niño. Si estamos hablando de que todavía faltan unos 750 años, ¿por qué se está usando esa manera de decir de que el niño ya ha sido dado, de que el niño ya nació? Eso está bien para el momento de los magos, ¿no? O el momento de los pastores. El problema es que las profecías se dicen de esa manera porque ya se da por seguro el cumplimiento de ellas.
Cuando una profecía viene de Dios, usted puede usarla en pasado, porque puede estar convencido y seguro que eso se va a cumplir. Isaías de parte de Dios está diciendo, hey, el niño ya fue dado en la eternidad, ya sabemos que el niño fue dado. El niño está seguro que podemos decirlo en ese tiempo pasado. Ok, veamos algo del contexto y esto nos va a ayudar mucho a entender qué está pasando acá. Si vamos al versículo 2 del capítulo 9, mis queridos hermanos, dice que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Así dice el versículo 2. Si trajo su Biblia, manténla abierta en el capítulo 9 de Isaías. Vamos a hacer un recorrido por ahí. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. El profeta comienza hablando de una gran luz y todo el contexto habla de luz, de luz, de luces. Y qué curioso, porque una de las maneras en que se celebra la Navidad hace muchos años para es con luces. En todos lados hay luces, ¿verdad? Hay luces en las casas, hay luces en los arbolitos, hay luces en las tiendas, hay luces en los negocios, hay luces en los templos, ¿verdad? Pero sabemos que esas luces es pura decoración. Ahora, en este caso, la luz que se menciona acá, que menciona el profeta Isaías, no son luces decorativas. Es una luz que simboliza un mensaje. Es una luz que habla de esperanza. ¿Estamos? ¿Y por qué usa la luz? Porque en el mismo versículo se dice que hay oscuridad. Y sabemos que la única manera de disipar la oscuridad es con luz. Nadie que está bien de la cabeza enciende una vela en pleno día. Si usted ve a alguien con una linterna en pleno día, ese está loco. Hay que llamar a los loqueros para que se lo lleven, ¿no? O sea, tiene sentido solamente usar la luz cuando hay oscuridad. Lo usamos para ver porque no podemos ver en ese momento. Ahora, ¿en qué sentido está oscuro el mundo en el contexto del profeta que tiene que decir esto? O sea, hay mucha oscuridad, a mi alrededor hay mucha oscuridad que necesitamos luz. ¿En qué sentido? Y por supuesto, tanto en el tiempo del profeta como en nuestro tiempo. Déjenme decirles que en la Biblia el término oscuridad se usa para referirse a las consecuencias del pecado. ¿Ok? Lo que produce el pecado. Y desde que entró el pecado al mundo, ¿qué es lo que vemos? Digan ustedes mismos, ¿qué es lo que vemos como consecuencia del pecado? Violencia, les voy a ayudar. Violencia, escuchamos de mucha violencia entre familias, ¿verdad? Entre amistades, en las escuelas, en todos lados uno escucha en las noticias, les llega información de mucha violencia, de gente que se mata, de conflictos, de guerra. ¿Qué más? ¿Qué más ha producido el pecado en el mundo desde que comenzó? Ayúdenme. Guerras. No han parado las guerras. Se habla mucho de lograr la paz y de que no existen guerras y cada vez hay más guerras. Injusticias. Ya no se puede confiar en los jueces o en la justicia social o en la justicia que viene de los hombres. Lo que más vemos es injusticia. Corrupción por todos lados. Incluso gente que dice que está luchando contra la corrupción, de repente, ¡boom!, explotan y ellos son los primeros que están corruptos. Sufrimiento, enfermedades. ¿Están conmigo? Muchas cosas ha producido el pecado y lo sabemos porque lo experimentamos, porque lo vivimos y no es secreto para nadie. Y pensando en el contexto de este pasaje, Isaías 9, si usted se toma el tiempo en casa y lee todo el capítulo 8, sabrá con más detalles por qué el profeta dice que necesitamos la luz de Dios. ¿Okay? Yo solo voy a usar algunos versículos para también aprovechar el tiempo. Dice Isaías en el capítulo 8 de que su generación, los judíos, el pueblo de Dios,
estaba consultando magos, estaban consultando a adivinos, estaban consultando a hechiceros en vez de Dios. Estaban detrás de la gente, de sacerdotes y de gente que adoraba a otros dioses. Le consultaban a ellos, pedían el consejo de esas personas en vez de venir a Dios. Luego, el capítulo termina así. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Miren, estos capítulos de Isaías están para chuparse los dedos. Entonces yo les aconsejo que en casa, en un momento del día, lean esos 2 capítulos para que se puedan digerir mejor el mensaje que estamos trayendo. Ese es el versículo 21 y el versículo 22. Yo, por falta de tiempo, me voy a enfocar en una sola frase de esos 2 versículos que acabo de leer. Y es la parte que dice, y clavando la mirada en la tierra. Me llamó la atención esa frase. ¿Qué significaba eso? Clavando la mirada en la tierra. Bueno, llevándolo ya a este momento, haciendo ya una aplicación, es lo mismo que decir, ellos estarán buscando los recursos humanos para arreglar su mundo. Isaías está diciendo, ustedes intentarán por sus fuerzas, por sus propias capacidades, alumbrar este mundo oscuro. Saben que están en oscuridad y van a confiar en sus propios recursos, van a confiar en seres humanos, en ustedes mismos, gente como ustedes, para arreglar su mundo. Es increíble, mis hermanos, porque está pasando lo mismo en pleno siglo XXI. Todos saben que este mundo está en problemas. Eso es lo que más se dice. Que está en oscuridad. Pero lo peor es que creen que pueden arreglar el mundo. Escuche, lo peor no es reconocer que estamos mal, que el mundo está de cabeza. Lo peor es que creen que lo pueden arreglar. Eso es lo que está diciendo Isaías, porque van detrás de magos, van detrás de hechiceros, van detrás de adivinos a ver cómo arreglan su mundo. Y por eso es que muchos hoy ponen su esperanza en políticos. Esos son los magos de nuestro tiempo. En economistas, en científicos, en gente de negocio. En gente de negocio que uno dice, si a ellos le ha ido bien con el negocio, confiemos en ellos. Esta gente sabrá cómo sacarnos de la pobreza, de la hambruna. Esos son los magos y los adivinos y los hechiceros de hoy. Y creemos que esta gente sí puede sacarnos de la oscuridad. Hermano, si usted aún no se ha dado cuenta, allá afuera nos están diciendo eso. Confíen en nosotros. Nos están diciendo en otras palabras. Nosotros sabemos y podemos salvar el planeta. Y si no podemos salvar el planeta, tranquilo, ya estamos ya cocinando cómo vivir en otro planeta. Nosotros, dicen, vamos con muy buenas intenciones, porque el mensaje es pura manipulación. Y ni cuenta nos damos. Nos están diciendo nosotros vamos a eliminar la pobreza, vamos a eliminar las enfermedades, vamos a tener un mundo más justo para todos. Con nosotros sí hay esperanza. Nosotros tenemos un plan bien, pero bien diseñado. Con nuestro plan lograremos la paz en el mundo. Cuidado con esos discursos. Cuidado con esos discursos, venga de quien venga. Porque lo que realmente nos están diciendo es, nosotros los humanos sabemos cómo salvarnos. No necesitamos a Dios. No necesitamos el plan de Dios. No necesitamos a ese niño que nació en Belén.
Todo eso es mentira, todo eso es mitológico, todo eso no va a funcionar. Nosotros tenemos un plan. Y no voy a darle más detalles, pero es una realidad. Con todo el globalismo y la Agenda 2030 y todo eso, usted, tarea en casa, puede si quiere buscar más información, pero es una realidad que estamos viviendo un tiempo como el que vivió el pueblo de Israel en tiempo del profeta Isaías. Estamos en oscuridad y están buscando la solución dentro de los seres humanos. Qué triste, ¿verdad? Nos están bombardeando. Tú nos necesitas a nosotros. ¿Cuándo vamos a entender, mis hermanos? Y aceptar que la humanidad no se puede salvar a sí misma. No se puede salvar a sí misma. Alguien dijo, la creencia de que podemos salvarnos a nosotros mismos, que algún sistema político o alguna ideología, sea capitalismo, socialismo, pueda arreglar los problemas humanos, solo ha conducido, y me gusta esta parte, a más oscuridad. Alguien ajeno al cristianismo, alguien ajeno al pasaje de Isaías, dijo esto: todo el esfuerzo humano nos ha conducido a más oscuridad. Y la historia está llena de ejemplos de cómo las cosas terminan más oscuro cada vez que el hombre mete sus narices. Recuerdo haber leído, siendo aún muy joven, una biografía de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Con esto no estoy en el mismo equipo de Juan Pablo, ¿no? Pero me llamó la atención que él, cuando regresó a su tierra natal, a Polonia, que era más socialista que el resto de la Unión Soviética en ese entonces, él dijo así delante de mucha gente, dijo, el socialismo no es la solución para la humanidad. ¿Se imaginan los capitalistas cuando escucharon eso? Qué valiente este hombre, ahí en Polonia diciendo eso. ¡Qué bravo! Bueno, al poco tiempo lo invitaron a Washington, a Juan Pablo II, y vino acá. ¿Saben qué dijo aquí? El capitalismo no es la solución de la humanidad. Yo esperaba que dijera, es Cristo la solución, pero se reservó esa parte. Pero fue interesante que haya dicho en ambos lugares que el plan humano, que las ideologías humanas, los sistemas políticos humanos, no son la solución. Hermano, ¿saben para qué sirve la celebración de la Navidad? Tenemos que estar muy bien enfocados en por qué hacemos lo que hacemos. ¿Saben para qué sirve? ¿Saben cuál es el mejor uso que podemos hacer de este tiempo? Recordar, anunciar, proclamar que ya Dios le ha dado solución a este mundo. Al hacerse hombre, al encarnarse, morir, resucitar y estar a la diestra del Padre. O sea, ya tenemos un Salvador, ya tenemos solución, ya tenemos luz, ya tenemos esperanza, ya todo está inventado, ya todo está hecho. No necesitamos que ningún ser humano traiga un plan. No necesitamos solución porque ya la tenemos. No necesitamos ninguna otra luz porque ya tenemos la luz, la única que puede disipar la oscuridad. Eso es lo que tenemos que hacer en Navidad. Dejar bien claro que ya hay solución, que ya un niño os ha nacido, un hijo ha sido dado. Pero los hombres, aún los hombres, se rehúsan a recibir al Salvador que Dios ha enviado. ¿Saben por qué? La Biblia lo dice. No tienen ustedes que hacerse el filósofo y ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente rechaza? ¿Por qué? La Biblia lo dice. Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo. Miren cómo todo está conectado.
la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Wow. Porque sus obras son malas. Sus obras son malas. No pierda de vista esa frase. Porque es el punto para entender lo que está sucediendo acá. La razón por la que el mundo está en oscuridad es porque el hombre está en oscuridad. ¿Lo notaron? Sus obras son malas. El hombre está en oscuridad y es el que está oscureciendo con sus obras el mundo. Y vamos a seguir en oscuridad afuera porque hay oscuridad adentro. ¿Ok? No podemos alumbrar si no tenemos luz. Déjenme explicar un poquito mejor eso. La Biblia dice claramente que todos los conflictos surgen. ¿Se fabrican dónde? En el corazón de los hombres. Santiago 4, otra tarea para la casa. Lee ahí el capítulo 4 de Santiago, lo va a ver en los primeros versículos. Al apóstol se pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? ¿Vienen de afuera? No, dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Wow. Las mentiras que tú dices, no te las dice alguien en la oreja. Ay, y esta mentira. Las mentiras que tú y yo decimos se fabrican aquí. La fornicación y el adulterio que deseamos se cocinan aquí. El celo, las envidias, todo eso empieza aquí, o aquí, o aquí, aquí, donde quiera, pero es dentro de nosotros. Y la gente siempre está buscando cómo culpar a la otra gente, o culpar no, imagínate, es que yo fui violada por mi tío y por eso es que yo soy así, o yo tuve una educación muy dura y por eso yo soy así, porque no queremos reconocer que la culpa, ese sentimiento de culpa está dentro de nosotros porque somos pecadores. Por eso sentimos culpa. Y por eso todo el mundo experimenta, porque todos somos pecadores. Esa es la fuente de todos los conflictos, mis hermanos. Y si pensamos en la guerra, ¿verdad? En los conflictos entre países, entre familiares, hermanos, primos, todo comienza en el corazón de las personas. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay paz entre las naciones? ¿Por qué no hay paz entre familiares? ¿Por qué no hay paz entre hermanos? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay paz? Porque el ser humano no tiene paz consigo mismo. Y por eso es que se va a proyectar de esa manera. Hay que entender, ¿verdad? Y miren que usamos mucho esas ilustraciones, que un árbol de naranja no va a dar mangos. Es imposible que un corazón oscuro, que un corazón en guerra, sin paz en sí mismo, dé lo que no tiene. ¿Cómo vamos a esperar justicia del ser humano si el ser humano es injusto? ¿Qué dice la Biblia? ¿No hay justo? Ni uno. No puedes esperar que la gente sea honesta, transparente. Porque el pecado reina. El corazón del hombre es corrupto. No. ¿Cómo ilustrarlo, mis hermanos? No espere que un enfermo te sane. Los enfermos no sanan. Los enfermos enferman. Y eso es lo que enseña la Escritura. Somos pecadores y los pecadores pecan. ¿Sí o no? ¿O usted todavía está en ese grupo que cree que usted es bueno? Porque tenemos, repito, y aunque suene fuerte, la maldita manía de compararnos con otras personas peores que nosotros para sentirnos mejores. A veces inconscientemente. ¿Verdad? No esperes que te alumbre una persona que está en oscuridad. Así que esos discursos son mentiras.
Esas promesas son mentiras. El hombre no puede dar paz, el hombre no puede dar esperanza porque no la tiene. La paz no es una virtud humana. ¿Escuchó eso? La paz no es una virtud humana, la paz le pertenece a Dios. La paz es un regalo de Dios. La paz la inventó Dios. Y solo Dios la puede dar. Pero aunque la Biblia diga eso de nosotros, nos gusta creer que somos buenos. Y para empeorar las cosas hay personas que nos dicen que sí, que somos buenos. Consejeros, psicólogos, ¿verdad? Psicólogos, te diga, psicólogos. Sí, está medio loco también. El pastor Eri es un consejero, es un psicólogo, es un pastor. Y también hay pastores. Esta gente a la que muchos consultan, le dicen este tipo de mentiras. Le dicen cosas como que... Yo a veces pienso que lo hacen para ganar el aprecio de la gente, ¿no? O sea, prefieren ofender a Dios con la mentira que ofender a la gente con la verdad. Pero te dicen cosas como que tienes que aceptarte como eres. Tienes que sentirte bien contigo mismo. Tienes que tener mente positiva. Ahí todos los días levántate, mírate al espejo, abrázate, date besitos. Hermano, eso es conformarte con la miseria que eres, con el pecado que habita en ti. Por eso no vas a experimentar un cambio verdadero. Porque los cambios verdaderos se producen en el corazón donde se fabrican todas esas cosas que vimos con el apóstol Santiago. Y solo Dios puede meterse ahí y hacer esos cambios. Necesitas la ayuda de Dios. Tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Dice que somos pecadores. Aunque no nos guste, esa es la verdad. Para que desaparezca la culpa y la oscuridad, hay que solucionar lo que provoca la culpa y la oscuridad. Y ese es el pecado. ¿Estamos? El problema fundamental del hombre es el pecado. Por eso Dios mandó un Salvador. Dios no mandó un economista, lo sabemos, ¿verdad? Dios no mandó un médico. Dios no mandó un político o un psiquiatra. Dios mandó un Salvador. Porque el problema es el pecado. ¿No? Ahí está. Vamos a terminar, a cerrar cómo se describe a ese niño, a ese Salvador que Dios envió. No se me desespere. Dice ahí Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Si lee con cuidado esa frase, va a descubrir una diferencia. Muy interesante. Acá hay mucho. Esto es un texto grandioso. Pero quiero que veamos un par de cositas muy interesantes. Dice, un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Se menciona primero niño y luego se menciona hijo. Eso me llamó la atención. Y lo que pasa es esto. Jesús nació siendo un niño real. Un niño como usted y yo. Como usted y yo lo fuimos. Algunos ya ni se acuerdan cuando eran niños, pero... Y esto habla de la humanidad real de Jesús. Él fue verdaderamente humano. Verdaderamente humano. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros nacimos en pecado. No nació siendo un ángel usted. Usted no era un angelito cuando chiquitico. Usted era un diablito cuando chiquitico. Todos nacimos en pecado. Y seguimos en pecado y nos vamos a morir en pecado. Jesús nació sin pecado y vivió sin pecado. Y eso era lo que se necesitaba. Debemos recordarle el Evangelio. Lo que se necesitaba para poder morir en nuestro lugar. El pecado. Nuestro problema debe ser pagado. Y como tú no puedes pagarlo, a menos que dejes de ser un pecador, alguien sin pecado, sin culpa, tenía que hacerlo. Es un mensaje que viene desde el Antiguo Testamento con los sacrificios animales. Una vida inocente paga por una vida culpable. Wow. Hermano, Jesús no tenía que morir. La Biblia dice que la paga del pecado. ¿Y por qué Jesús murió si Jesús no pecó?
Jesús no murió por pecados, por sus pecados. Murió por pecados prestados. Por nuestros pecados. Hermoso, ¿verdad? Lo que dice la palabra. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un intercambio. No se lo olvide el intercambio. Para que el evangelio esté completo, hay un intercambio. Nosotros pusimos nuestro pecado en Jesús y Jesús puso su perfecta justicia en nosotros. Un glorioso intercambio. Pero también es un hijo que ha sido dado, dice ahí. ¿Hijo de quién? ¿Dado por quién? ¿Dado por quién? ¿Le vino un texto a la mente? ¿Le vino un versículo muy famoso de la Biblia a la mente? Porque de tal manera amó Dios al mundo que... ¿A quién? Mire. Quiero que los padres me van a entender acá. Si usted me da una hoja y un lápiz para que yo anote la gente por las cuales yo estaría dispuesto a entregar a una de mis hijas a morir por la salvación de esa gente, no me dé ni la hoja ni el lápiz porque no voy a anotar a nadie. Perdón, quizá el pastor no está siendo cristiano ahora, pero no voy a anotar a nadie. Usted estaba en la lista de Dios, ¿eh? Un hijo ha sido dado. Esa frase habla de su divinidad, porque si es dado por Dios, viene de Dios, tiene que ser Dios. Juan lo explica muy bien en su evangelio. El verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ese verbo se hizo carne, se encarnó. ¿Dónde? En Belén, esa noche. En Belén. Eso solo lo hace Dios, ¿verdad? Luego el texto nos da más detalles sobre quién es ese niño. Dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son títulos raros para un bebé, ¿verdad? ¿Qué título más extraño para un bebé? Ok, comienza diciendo que es un admirable consejero. En otras palabras, ese niño es una maravilla de consejo. Es una maravilla de consejero. Y a eso viene ese niño, a aconsejarnos, a guiarnos todos. Producto del pecado, no tenemos idea de cómo hacer las cosas bien, de tomar sabias decisiones. Nos podemos dejar llevar por nuestros gustos, por nuestra educación, por un montón de factores que nos harán meter la pata en la vida. Entonces necesitamos un buen consejero. Y aquí le puedo dar este lugar a Eri para que lo explique mejor que yo, pero creo yo, Eri, tú me rectificas ahí. Tú eres una autoridad en esto. Si ese consejero te conoce bien, creo que va a ser más efectivo en su consejo. Jesús nos conoce como nadie. Entonces, mis hermanos, necesitamos la guía de Jesús, el consejo de Jesús. Y si me preguntan, ¿dónde lo encuentro? Mire esto. Tengan ustedes como 20 años de cristiano y aún no se ha leído ni este pedacito. El único consejo que ha podido leer ha sido este. Y algunos de domingo tras domingo escuchan un consejito de acá, cuando vienen a la iglesia a escuchar el mensaje. Nos vamos a morir sin leer todo el consejo. Es admirable consejero. ¿Necesitas consejo? Pues busca a alguien que te conozca bien y que esté maduro en la fe, por supuesto, que pueda usar esto. ¿Ok? Pero Jesucristo es el admirable. Es el supremo, ¿verdad? Ahora hay algo más. Es genial, por supuesto, tener un consejero que esté listo todo el tiempo aconsejándote. Pero los consejos necesitan poder para aplicarlos. Y de ahí el segundo nombre. Dice que es Dios fuerte. Él no solo le puede decir qué hacer, sino que le puede dar la capacidad y la fuerza para hacerlo. ¿No es eso maravilloso, hermano?
¿A quién no le han dado un consejo que uno reconozca, no, eso es imposible de hacer? Ese consejo que me está dando, eso no es posible. Que yo venza una lucha, logre salir ileso de una tentación. No, eso no es posible. No puedo. Con Jesús sí se puede. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar lo que necesitas. Porque es un Dios fuerte. No es con tu capacidad, es con su presencia en tu vida. ¿Ok? Lo tercero que dice es, que también es hermoso, dice que es Padre eterno. Qué interesante, ¿verdad? No es solamente un hijo, es también un padre. Hijo, padre, nos vamos a volver locos acá. Isaías nos va a volver locos. Hijo y padre. Él es un niño en el tiempo, pero en la eternidad es el Padre. Es una idea profunda, sin dudas. Que no contamos con el tiempo, ¿verdad?, para sumergirnos en esa teología, pero estoy pensando en la gente que se ha quedado con Jesús siendo un niño tullido ahí en el pesebre, ¿verdad? Llega diciembre, ahí le levantan el polvo al nacimiento de Jesús y ahí ponen el niñito Jesús. El niño Jesús no salva. Ese niño tiene que empezar a gatear, ese niño tiene que empezar a crecer, ese niño tiene que morir en una cruz, ese niño tiene que resucitar. Ese niño tiene que estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el Jesús que salva. El Jesús eterno. Pero la gente, ¿verdad?, sigue creyendo que con ese Jesús, como te vas a morir, tienes que andar con ese Jesús chiquitico, niñito, en el bolsillo para todos los años. No, pero ese no. Hermano, si la cosa fuera así, pues Jesús bajaría el Viernes Santo, muere en la cruz, resucita el domingo y vuelve a subir y ya. ¿Para qué entonces nació, creció, todo eso? Bueno, lo hemos dicho otras veces. Para esa vida perfecta que necesitamos, para ser declarados justos, justificados, vistos justos delante de Dios, porque ahora la justicia de Cristo, esa justicia que mostró en vida, siendo hombre, ahora nos pertenece. Y bueno, lo último, el llamado príncipe de paz. Él vino a traer la paz. ¿Por qué la paz? Déjenme leerles esto del apóstol Pablo en Colosenses 1, 19, 21. Esto está tremendo. Mire esto, mis hermanos. Escuche bien. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Oiga, escuche esto. Le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo. Estoy usando una versión más moderna. ¿Qué les parece? Eso tira por piso esa idea que todavía mucha gente cree que todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Porque dice que ustedes estaban lejos de Dios. Ustedes eran sus enemigos. El pecado nos pone en una posición peligrosa, como enemigos de Dios, y bajo su justa ira. Romanos 1:18. Juan 3:36. Búsquelo para que lo vea ahí. Pero fue Dios quien hizo lo que Él solo puede hacer. Lo que tú no podías hacer para salvarte, para salir de esa condición, lo hizo Dios a través de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que necesitas reconocer y aceptar. Por eso es que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó la enemistad. Ya no hay más guerra. Ya estás en paz con Dios.
Y si usted está pensando que usted no necesita eso, este no sabe lo que está diciendo. Porque yo nunca he estado en guerra con Dios. Yo siempre he respetado a los cristianos, voy a la iglesia de vez en cuando me invitan, desde joven, desde niño. Y yo no me siento en guerra con Dios. No, no se trata de que tú te sientes en guerra con Dios. Dios está en guerra contigo. Dios es un Dios santo. Y lo justo es que tú como pecador seas castigado. ¿Okay? Pero, hermano, entienda que Dios mismo hizo lo que solo Él puede hacer para que estés en paz con Él. No lo que tú puedes hacer, lo que Dios quiere que tú hagas. Que reconozcas tu posición de pecador, que te pone en conflicto con Dios y recibas entonces a Jesucristo como el único que te puede salvar de esa condición. Pero es maravilloso porque no solamente te está librando de esa ira, sino que ahora te va a poner en una relación de padre e hijo. Ahora tienes una relación real y maravillosa que es parte de esa paz. Ok, cuando usted se convierte en cristiano, Dios viene a vivir en su vida, el Dios de paz viene a vivir en su vida. Cuando usted se convierte, Cristo viene a vivir en su vida, el príncipe de paz viene a vivir en su vida. Cuando usted se convierte, el Espíritu Santo lo sella, viene a morar a su vida, el Espíritu de paz, o sea, el Dios trino. Y por eso es que nosotros podemos experimentar paz. Termino. Hermanos y amigos que están con nosotros hoy, Jesús es lo que toda persona necesita. No hablemos de otra cosa. Se trata de Cristo. ¿Se acuerdan a los magos que digan a los pastores? ¡Wow! Un coro de ángeles, espectacular. Pero lo mejor fue que llegaron a Belén y vieron al niño. ¿Qué usted prefiere? ¿Ángeles cantando o al niño? Mucha gente que prefiere ángeles cantando, Todo espectacular. Nos encantan las cosas espectaculares, los shows, luces, buena música. Ángeles cantando. No, los ángeles no salvan. ¿Okay? No se equivoque. No se engañe. Los ángeles no salvan. Quien salva es Cristo. Centrémonos en Cristo. ¿Verdad? Entonces, Él es el consejero admirable que necesita en toda prueba de la vida. Él es el Dios fuerte que puede darle la victoria. Él es el Padre de la eternidad que da vida eterna. Él es el príncipe de paz que nos reconcilia con Dios y con los demás. Este es ese niño, es ese bebé. Es un Salvador perfecto. Amén. Oramos.